Listo. Ya se está transmitiendo en vivo. En ese sentido, vamos a comenzar. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Sebastián Leiva y en nombre de IUS 360, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Civil IUS et Veritas, y en coorganización con el estudio Martinot Abogados, les damos las más cordiales bienvenidas. Nos complace en darle el inicio al webinar titulado Prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral en tiempos de COVID-19. En ese sentido, tengo el grato honor de poder presentar a 3 expertos en el tema. Ellos son Luis Esteban Delgado Cigüeña, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con grado en Maestría de Derecho Social y en Gestión de Recursos Humanos por la Université Catholique de Lyon, Francia, y con una maestría en Administración MBA por la Universidad de St. Asimismo, tenemos el agrado de presentar a Edu Alonso Silva Rivera, quien es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente cursa estudios por la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con una especialización en Derecho Laboral Empresarial en la Escuela de Posgrado de la Universidad de St. Y por último, presentamos a Melina Céspedes, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en Derecho Laboral Empresarial en la Escuela de Posgrado de la Universidad de St. Antes de comenzar el webinar, es necesario precisar a los y las participantes que tanto en la sección de preguntas y respuestas como en los comentarios del Facebook Live pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de las ponencias. Y si quieren que un o una ponente les responda en específico, también podrían adicionar a la persona que más dirigía las preguntas. Sin más que mencionar, doy inicio al webinar y le cedo la palabra, doctor Edu. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer la invitación de IUS 360 para nuestra participación en esta conferencia, en la cual tocaremos el tema de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral en el actual contexto que venimos atravesando de la pandemia del COVID-19. En esta primera parte de la exposición que estará a mi cargo, explicaremos algunos conceptos relacionados al hostigamiento sexual, mencionaremos las manifestaciones y las consecuencias del hostigamiento sexual. Asimismo, mencionaré cuál es el procedimiento para canalizar este tipo de denuncias dentro de un centro de trabajo, y también analizaremos si es posible o no que se presente el hostigamiento sexual dentro del trabajo remoto o teletrabajo, ¿no? Y en general, mis colegas abordarán también los últimos cambios que se han dado a través del reglamento de la ley, que se publicó recientemente en junio del año pasado. Si me podrían dar la primera diapositiva, por favor. Bueno, iniciaremos con el marco normativo, en el cual podemos apreciar la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que fue publicado en febrero del año 2003. Ahora bien, justamente como les comentaba, tenemos el reglamento de la ley dado a través del Decreto Supremo 014-2019-MI, que es justamente la norma que se publicó no hace mucho, en julio del año pasado 2019, y que ha traído novedades sobre la materia, ¿no? Adicionalmente a ello, podemos apreciar el Decreto Legislativo 1410, que incorpora en el Código Penal peruano el delito de acoso sexual, el delito de chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Incluso en este decreto legislativo se modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual también. Y por último, tenemos la norma general laboral, regulada en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y para efecto de imposición de sanciones, tenemos el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Entramos un poco al marco conceptual. ¿Qué es el hostigamiento sexual laboral?
Lo podríamos definir como una forma de violencia que se da a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista no deseada por la persona contra la cual se dirige en el ámbito del centro de trabajo, ¿no? Que afecta la dignidad, así como los derechos fundamentales de la persona agraviada. El hostigamiento sexual tiene dos formas o modalidades. El primero es el hostigamiento sexual típico o por chantaje, en la que el agresor aprovecha su posición de autoridad o jerarquía en contra de otra persona, que evidentemente rechaza esta conducta por considerar que afecta su dignidad. La segunda modalidad es el hostigamiento sexual ambiental, en la que se da una conducta con presidencia de la posición de la autoridad o jerarquía, creando un clima de intimidación, humillación en contra de la persona que recibe, ¿no? En este caso la presunta víctima. Por lo tanto, como podrán apreciar en la lámina, hay un reconocimiento expreso de violencia, que tiene como característica una conducta no deseada de connotación sexual, creando un ambiente hostil o humillante para quien recibe dicha conducta sexista, ¿no? Definitivamente es un tema que afecta a la relación laboral y que tiene como ámbito de aplicación a todas las personas que pertenecen a un centro de trabajo, ¿no? Incluidas las personas que son destacadas por los contratos de intermediación y tercerización, que más adelante pasaremos a explicar, ¿no? Cabe señalar que no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. La siguiente lámina, relacionada a las manifestaciones del hostigamiento sexual, podemos ahí apreciar, por ejemplo, las promesas implícitas o expresas de trato preferente a cambio de favores sexuales. Por ejemplo, tenemos el típico caso cuando el hostigador le promete a su víctima pagarle sus estudios o un ascenso dentro de la compañía, ¿no? También tenemos las amenazas para que la víctima realice una conducta no deseada que atente o agravie su dignidad. Tenemos el lenguaje sexual, insinuaciones sexuales, ¿no? Proposiciones sexuales, gestos obscenos, o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, ¿no? Que resulten hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima, ¿no? También tenemos el acercamiento corporal, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que sean ofensivas y no deseadas por la víctima. Por último, tenemos el trato ofensivo hostil debido al rechazo de dichas conductas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los insultos que están relacionados con el sexo, comentarios sobre el cuerpo o la sexualidad de la persona hostigada, ¿no? Siguiente, por favor. Toda manifestación de hostigamiento sexual en el centro de trabajo, en definitiva, trae consigo consecuencias para la víctima. Por ejemplo, en su salud, ya que afecta la parte psicológica, puede esta persona adquirir depresión, baja autoestima, ansiedad, entre otros aspectos emocionales. Asimismo, trae consecuencias en lo familiar e incluso en lo laboral, ya que se podría haber truncado el desarrollo personal de esta víctima o incluso su desarrollo económico, ¿no? Se debe tener presente también que si el hostigador es el empleador, ya sea personal de dirección o personal de confianza, o incluso un director o un accionista, la víctima puede optar entre accionar en la vía judicial con el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización por el despido arbitrario, ¿no? Dando por terminado, en primer lugar, el contrato de trabajo. En este caso no es necesario que se dé una comunicación previa al empleador por el cese de hostilidad. Y esto tampoco imposibilita que la víctima pueda recurrir a la autoridad inspectiva de trabajo. Sin perjuicio de ello, hay que resaltar que si el empleador o instancia competente omite iniciar la investigación o adoptar las medidas de protección, prevención y sanción que más adelante explicaremos, independientemente de la categoría o cargo del presunto hostigador, la presunta víctima también puede optar por accionar en la vía judicial por el cese de hostilidad o requerir el pago de una indemnización por despido arbitrario. Siguiente, por favor. Dentro de este mismo punto de consecuencias del hostigamiento sexual, también es oportuno comentar que si el hostigador es un trabajador del régimen laboral privado, puede ser sancionado con, o sea, el trabajador, en este caso el presunto hostigador, puede ser sancionado como una amonestación, con una suspensión sin goce de haber, o con el despido incluso, dependiendo de la gravedad de los hechos, ¿no? Es decir, siempre hay que evaluar caso por caso para imponer la sanción correspondiente. Debe señalarse también que es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por razones vinculadas a la presentación de una queja de hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no?
Asimismo, será nulo el despido por razones vinculadas a la interposición de una demanda o reclamación por dichos motivos o por la participación de algún procedimiento como testigo en favor de la víctima. Siguiente. El plazo para presentar la queja o la demanda por cese de actos de hostilidad o el requerir la indemnización por el despido arbitrario es de 30 días calendarios, contados a partir del día siguiente de producido el último acto de hostigamiento, según lo establece el nuevo reglamento de la ley, ¿no? Salvo que se haya iniciado el procedimiento interno de investigación y sanción, en cuyo caso el plazo se computa a partir del día siguiente de emitida la resolución que pone fin al procedimiento, ¿no? O en su defecto desde la fecha en la que se debió emitir la resolución por parte de la Oficina de Recursos Humanos. Ahora, cabe bien señalar que los jueces suelen recibir también este tipo de demandas tomando en cuenta el plazo de 30 días hábiles en aplicación del segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Respecto a los procedimientos que deben seguir las personas que son víctimas de este tipo de hostigamiento, quería hacer ahí un antes y un después, ya que con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 014 de 2019, el reglamento, hay muchas variaciones, pero hagamos un repaso sobre el procedimiento anterior. Este procedimiento anterior, de alguna manera, no consideraba el comité de intervención frente al hostigamiento sexual, ya que este es un órgano que recién se ha instaurado o se ha obligado a través del nuevo reglamento de la Ley de Prevención del Hostigamiento Sexual, por lo que aquí podremos apreciar, ¿no?, en este cuadro, que la queja se presentaba ante la Oficina de Recursos Humanos y dentro del tercer día de presentada la queja se comunicaba al presunto hostigador de la denuncia efectuada, ¿no?, para que éste en un plazo de 5 días pueda presentar sus descargos al área de recursos humanos. Una vez ello, Recursos Humanos entregaba la copia del descargo a la presunta víctima y tenía la Oficina de Recursos Humanos un plazo de 10 días para realizar la investigación, cotejar toda la información recabada y posteriormente en un plazo máximo de 5 días hábiles resolviera el caso emitiendo una resolución respecto al caso, ¿no?, o al tema. Es decir, en la práctica estábamos hablando de un promedio de más o menos 20 a 25 días hábiles de procedimiento, ¿no? En suma, este era el panorama anterior. Siguiente, por favor. Aquí podrán apreciar el nuevo procedimiento. El nuevo procedimiento establecido por el reglamento ya incorpora, como decía, al Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. En ese sentido, de igual modo, se presenta la queja a la Oficina de Recursos Humanos y esta oficina, en el plazo de un día hábil, comunica la queja al Comité de Intervención para que este último sea justamente que investigue y emita un informe con las conclusiones de la investigación, ¿no?, en un plazo de 15 días calendario. Cabe señalar que dentro de estos 15 días el comité será quien le solicite los descargos al presunto hostigador y ya no la Oficina de Recursos Humanos como en el antiguo procedimiento. Luego de que el informe haya sido puesto en conocimiento del área de recursos humanos, este órgano tiene el plazo de 10 días calendario para emitir una decisión sobre el caso. Es decir, de igual forma será finalmente la Oficina de Recursos Humanos quien resuelva la queja, ¿no? Este nuevo procedimiento trae consigo también algunas novedades. Al respecto, tenemos que la empresa tiene la obligación de efectuar 2 comunicaciones al Ministerio de Trabajo. La primera es una vez que se haya recibido la queja, contando con un plazo máximo de 6 días hábiles desde su recepción. Y la segunda comunicación al Ministerio de Trabajo es cuando la empresa informa sobre la decisión tomada, ¿no?, también dentro del plazo de 6 días hábiles siguientes a su emisión. Incluso también es oportuno comentar que la Autoridad Inspectiva de Trabajo, de advertir indicios de comisión de delitos, deberá poner en conocimiento de tales hechos al Ministerio Público, ¿no? Tema que más adelante mis compañeros pasarán a explicar. Siguiente, por favor. Ahora, el actual contexto que estamos viviendo. ¿Es posible el hostigamiento sexual en el trabajo remoto? La respuesta ahí es categórica, sí.
Es claro que se pueden dar ciertas manifestaciones de hostigamiento sexual dentro de una relación laboral remota, ya que se pueden dar, por ejemplo, envíos de mensajes con insinuaciones sexuales o términos sexistas a través de tecnologías de comunicación como llamadas, correos electrónicos o mensajería instantánea, ¿no? Como podrán apreciar en la diapositiva, la ley y el reglamento ya regulan estos supuestos de exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten de alguna manera hostiles o humillantes para la víctima. Asimismo, podemos advertir en el reglamento que de hostigamiento que este se puede producir durante o fuera de la jornada de trabajo, ¿no? No necesariamente dentro del horario de trabajo. En este contexto, consideramos que queda claro que todo lo señalado se puede dar tanto en la prestación de servicios física o en la prestación de servicios en la modalidad de trabajo remoto, ¿no? Que ahí podrán ver el concepto de trabajo remoto calza perfectamente con lo establecido tanto en la ley como en el reglamento. Siguiente. ¿Cuáles son las formas de manifestación del hostigamiento sexual en el trabajo remoto? Aquí tenemos unos ejemplos de medios de comunicación en los que se pueda materializar el hostigamiento sexual remoto. Las llamadas telefónicas o videollamadas, correos electrónicos, como lo comenté anteriormente, mensajes inapropiados por redes sociales, de repente por el Facebook, por el WhatsApp, ¿no? Por el Instagram, que el jefe te haga un comentario inapropiado, ¿no? O cualquier otro compañero de trabajo. Aplicaciones propias de la empresa, como el intranet, el Teams, entre otros, ¿no? Bueno, eso sería una primera parte de la exposición. Ahora daré paso a la doctora Melina Céspedes para que toque los demás puntos relacionados a este tema. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Edu. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con el tema de cuáles serían, pues, estos medios probatorios que podrían acompañar la queja o denuncia que la presunta víctima podría presentar. Los medios probatorios que se presentarían serían la declaración de testigos, documentos públicos, privados, pericias psicológicas, psiquiátricas, grabaciones, correos electrónicos, mensaje de texto. Incluso se podría realizar una confrontación entre las partes, siempre que sea esto solicitado por la presunta víctima, ¿no? Tengamos en cuenta que el procedimiento siempre va a buscar la protección de esta víctima. Adicional a ello, el reglamento menciona ciertas medidas de protección a fin de asegurar la eficacia de la resolución final y la protección, como ya hemos señalado, de la víctima propiamente, ¿no? Se puede otorgar estas medidas de protección de oficio o a pedido solicitud de parte en un plazo máximo de 3 días hábiles desde que se interpone la queja. Las medidas de protección señaladas en la norma son la rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, la suspensión temporal del presunto hostigador, la rotación de la víctima a solicitud de esta, impedimento de acercarse a la víctima o a su entorno familiar, para lo cual se deberá efectuar una constatación policial, asistencia psicológica u otras medidas de protección que garanticen la integridad física, psíquica y o moral de la víctima. Y en esta coyuntura que estamos viviendo de COVID, es posible establecer ciertas medidas de protección teniendo en cuenta que justamente por la pandemia en la que nos encontramos hay muchos trabajadores que están bajo la modalidad de trabajo remoto. Y sí es posible, ¿no?, poder otorgar estas medidas de protección. Estos podrían ser el bloqueo de correos, de ciertos aplicativos o chats que la empresa pueda poner a disposición del trabajador, la suspensión temporal del presunto hostigador o la presunta víctima, a fin de evitar el continuo acercamiento o las coordinaciones remotas que se pudieran realizar entre estas partes. De no tomar ninguna acción preventiva o sancionadora, el trabajador o trabajadora se puede dar por despedido y demandar indemnización por despido arbitrario. También puede pedir indemnización por daños y perjuicios. Y si el despedido o despedida por quejarse, si esta persona que ha presentado su queja o denuncia es despedido a razón de ello, se declara nulo este despido, ¿no? Lo cual daría lugar a la reposición y al reintegro de los sueldos dejados de percibir. Cuando la queja o demanda de hostigamiento sexual es declarada infundada, estamos hablando en un marco de una demanda judicial,
con resolución firme y queda acreditada la mala fe del demandante, esto podría facultar al perjudicado a interponer acciones judiciales correspondientes, dentro de las cuales deberá probarse el dolo, el nexo causal y el daño establecido en el Código Civil para ser objeto de una indemnización. Esto es una falsa queja, ¿no? Propiamente, que solamente puede ser determinada, como hemos señalado ya, en una vía judicial. Ahora, ¿cuáles son las sanciones normativas en materia de hostigamiento sexual? Primero tenemos lo que regula la ley de productividad y competitividad laboral. El artículo 25 en el literal I considera como falta grave imputable al trabajador el hostigamiento sexual cometido por representantes del empleador o quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un trabajador, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica del centro de trabajo. Esto es una sanción regulada por nuestro ordenamiento para el trabajador que ejerza alguna acción de hostigamiento, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones administrativas para el empleador propiamente? Estas sanciones administrativas se encuentran reguladas en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. El artículo 25, y ahí vemos dos numerales, el 25.14 y el 25.15, señala que son infracciones muy graves en materia de relaciones laborales los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad y hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. Pero también tenemos algunas infracciones que son consideradas por el reglamento como leves, ¿no? Y estas son aquellas que tienen relación con el hecho de no cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual. Esto en el marco del procedimiento que ya hace algunos minutos Edu nos ha explicado, ¿no? Se tiene que el empleador tiene la obligación de comunicar no solo la recepción de la queja, sino la decisión final que pueda emitir en el procedimiento de investigación, ¿no? Entonces, incumplir con este procedimiento o con las comunicaciones al Ministerio de Trabajo es considerado una infracción leve. Asimismo, están las infracciones graves, también en materia de relaciones laborales, que en este caso es el no adoptar las medidas previstas en el artículo 11 del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Este artículo 11 hace referencia, a las capacitaciones obligatorias que tiene que brindar el empleador a su personal de trabajo, que lo vamos a ver más adelante. Las modificaciones en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo se han dado justamente en este artículo 25 relacionada a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, ¿no? Ya habíamos mencionado algunas en las láminas anteriores, como el hecho de no adoptar las medidas necesarias para prevenir, o cesar los actos de hostilidad. Tengamos en cuenta que al momento de que el área de recursos humanos emite la decisión final, no solamente sanciona al presunto hostigador, sino que también tiene que tomar unas medidas necesarias para prevenir que se den algunos casos iguales o similares, ¿no? Entonces, siempre se tiene que el empleador enfocar a poder adoptar estas medidas preventivas. Asimismo, está el no iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, no otorgar de manera oportuna las medidas de protección, que ya también las hemos señalado, así como el incumplimiento de la obligación prevista en el numeral 17.1. El 17.1 nos habla sobre la atención médico-psicológica que pudiera requerir el presunto hostigado o la presunta víctima para poder atender, sean una atención médica, una atención psicológica propiamente. Ahora, el último punto refiere a no cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual. Es decir, que el empleador, el área de recursos humanos en este caso, que es el órgano encargado de emitir la decisión, pues pese a tener el informe final del comité, no emite en el plazo que señala la norma la decisión final, ¿no? Presente judicial vinculante en materia de hostigamiento sexual.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la casación 3804 del 2010 declaró infundada una casación interpuesta por la demandada, indicando que se había acreditado un hostigamiento sexual en el entorno del trabajo o ambiente, ¿no? Este es un caso de un empleado público que fue despedido al demostrarse vía un audio que realizó propuestas de connotación sexuales, ¿no? Aquí tenemos algunas de las expresiones que significaban quiero decirte que yo te quiero y de repente no soy correspondido, pero no importa. Entonces, ciertas expresiones que finalmente llevaron a que el trabajador fuera despedido, ¿no? Él demandó el despido arbitrario. Sin embargo, esto fue declarado infundado en ambas instancias y la Corte Suprema ratificó ello. La evaluación, el diagnóstico y la difusión de los canales de queja. El artículo 10 del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Laboral señala que las instituciones realizan evaluaciones anuales para poder identificar las posibles situaciones de hostigamiento sexual o riesgos de que éstas se puedan dar, ¿no? Estas evaluaciones deben estar incluidas en los marcos más amplios de evaluación del clima laboral, educativo, formativo, policial, militar o de cualquier otra índole en la que se puedan dar. Los cuestionarios o cualquier otra herramienta de evaluación deben incluir preguntas o mecanismos destinados a levantar información que permita identificar acciones de mejora para la prevención del hostigamiento sexual. Asimismo, tenemos la difusión de los canales de queja o denuncia. Las instituciones informan y difunden de manera pública y visible cuáles son los canales de atención de quejas o denuncias internos o externos que permitan enfrentar los casos de hostigamiento sexual. Es claro que el empleador tiene la obligación de brindar de manera pública y completa y total a todo su personal cuáles son los canales de atención y cuáles son las vías por las cuales ellos pueden canalizar estas denuncias o quejas, ¿no? Incluso tienen que poner a disposición los formatos de la presentación de la queja o denuncia y la información básica sobre cómo se va a realizar todo este procedimiento que ya, como hemos señalado, Edu también ha descrito anteriormente. Ahora voy a dar pase al doctor Luis Delgado, que nos va a terminar de complementar la presentación. Muchas gracias. Disculpe, perdón, antes de darle el pase al doctor, quería hacer un recordatorio tanto a los participantes que están acá en el Zoom como a aquellos que están en el Facebook Live, que tienen la total libertad de poder dejar sus preguntas en la sección de preguntas o respuestas o en la parte de comentarios de la transmisión de Facebook. Asimismo, si desean que un o una ponente sea quien les responde en específico, también pueden añadir el nombre de la persona. Sin más, le doy el pase, doctor Luis. Adelante. Muchas gracias. Bien, en cuanto a temas de capacitación, como mencionó hace un rato Melina, nuestra legislación establece que como una infracción grave en materia de relaciones laborales, el no capacitar al personal de la compañía. Y hay dos tipos de capacitaciones que se tienen que hacer. La primera de ellas es al inicio de la relación laboral, que es educativa, formativa, contractual, o cualquier otra relación de dependencia, y estas tienen como finalidad sensibilizar a la gente, ¿no? Estas tienen que realizarse al inicio del vínculo que se genere con la empresa. Ahora, normalmente se aconseja que esto sea anual para que haya una capacitación constante en esta materia. Y la otra, que es obligatoria anual, es ya más especializada, dirigida puntualmente al comité de intervención frente al hostigamiento sexual o al delegado o delegada elegido, en este caso, para hacer las investigaciones, y al área de recursos humanos propiamente, que se encarga de resolver los casos de hostigamiento sexual, quienes son finalmente como representante del empleador quien toma la decisión de sancionar o no esta falta, ¿no? Entonces, hay una excepción a estos casos en los cuales no se requiere la capacitación, y dice que la norma que no es exigible para el caso de las micros y pequeñas empresas, siempre que se encuentren acreditadas en el REMIPE, que es el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Para todas las demás empresas, en principio, esta es una obligación y es pasible de multa, como se mencionó anteriormente. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, una vez que se presenta una queja
reclamo de hostigamiento sexual, es importante dar una atención o soporte médico psicológico a la víctima, a la presunta víctima, ¿no? Y esta tiene que tomar lugar dentro del primer día hábil de iniciado la queja o denuncia, ¿no? Y darle todos los canales de atención, de soporte con los que cuente la compañía. En caso de que no se cuente con estos servicios en el interior de la empresa, pues se deriva a aquellos servicios públicos o privados de salud a los cuales puede acudir. Luego, en el informe que se emita finalmente con relación a la atención médica o psicológica de la víctima, también puede ser incorporado en el procedimiento de investigación que se realice, siempre y cuando la víctima lo autorice, ¿no? Y puede ser utilizado como un medio probatorio. Siguiente, por favor. Bueno, el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual es una novedad que trae el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y en este caso establece que se va a conformar un comité siempre y cuando la empresa cuente con 20 o más trabajadores en la empresa. Si cuenta con menos de 20, en principio debe nombrar o designar a un delegado o delegada. Ahora, este comité se encarga, o el delegado se encarga puntualmente de investigar y de emitir recomendaciones al respecto para que finalmente, a través del informe que prepare, este sea transmitido al área de recursos humanos y sea quien finalmente emita la decisión final, ¿no? Si rechaza la queja o si se declara consentido. ¿Cómo se conforma el comité? El comité tiene que estar integrado por cuatro miembros que son cuatro miembros titulares, digamos, dos miembros titulares que son del parte de los trabajadores y dos representantes titulares que deben ser elegidos por parte del empleador. También deben haber suplentes en la misma cantidad, dos por ambos lados, pero se tiene que garantizar en estos casos la paridad de género. Y para poder garantizar la paridad de género, normalmente cuando hacen elecciones para elegir a los miembros o representantes del comité por parte de los trabajadores, se suelen elegir a los dos primeros hombres o dos primeras mujeres que tienen la más alta votación, ¿no? Para garantizar de esta manera la paridad. La fecha límite para elaborar y aprobar el procedimiento para la conformación del comité, en principio esto venció el 21 de septiembre del 2019, con lo cual ya es un tema que está fiscalizable, ¿no? Netamente fiscalizable. Ahora, la diapositiva anterior, por favor, Melina. En cuanto a las tres obligaciones que establece el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, se establece que la primera, se debe establecer el procedimiento para la elección de los miembros del comité. Esta obligación estaba vigente hasta el 21, bueno, tenía para adecuarse las empresas hasta el 21 de septiembre del año pasado, con lo cual hoy por hoy es fiscalizable, ¿no? Y debe contener la forma de elección de los miembros, los integrantes titulares y suplentes, el plazo del mandato que van a tener los miembros del comité, el perfil del postulante, que es muy importante y después lo vamos a ir analizando más adelante, y los integrantes titulares y suplentes, como les decía, ¿no? Como segundo paso, que ya es fiscalizable desde el 22 de octubre del año pasado, es que se tenía que aprobar una política interna para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. O sea, hay muchas empresas que tienen esta política o estos lineamientos desarrollados en el reglamento interno de trabajo, pero en estos casos lo recomendable sería establecer una política por separado en la cual se detalle paso a paso cuál es el camino a seguir, los canales de acción que tienen los trabajadores, el trabajador afectado o presunto hostigado, y los mecanismos de respuesta que debe tener el empleador. Entonces, como tercer punto, estaba la conformación del comité de intervención o la designación del delegado, el cual ya es exigible desde el 22 de enero del presente año, ¿no? Así que ambas exigencias, las tres en verdad, ya están, pueden ser fiscalizables en estos momentos, y prueba de ello es que la SUNAFIL ya ha empezado a enviar cartas inductivas, incluso estando en plena pandemia, ¿no? Con lo cual, en cualquier momento puede caer fiscalizaciones, y si no cuentas con estas formalidades puede ser pasible de multa. Siguiente, por favor.
Bien, en cuanto a la conformación del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, están obligados o sujetas las empresas que tengan 20 o más trabajadores, como se mencionó hace un momento. El contenido mínimo del procedimiento debe tener integrantes titulares y suplentes, número de miembros, plazo de su mandato, requisitos que deben cumplir las personas que vayan a postular y vayan a ser seleccionados. Y en cuanto al número de miembros, son 4, 2 representantes elegidos por los trabajadores y 2 designados por el empleador, ¿no? Estos son los titulares y tienen que haber suplentes en misma paridad de género. ¿Quiénes no pueden integrar el comité? Aquellas personas que tengan antecedentes penales, judiciales, policiales, y aquellos que hayan sido sentenciados o denunciados por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. O sea, estas personas en principio quedan descartadas de poder postular y peor aún ser seleccionadas. Siguiente, por favor. Bien, también esta norma trae la novedad de que no solamente incluye el tema de hostigamiento sexual a los trabajadores de la compañía, también, como mencionó Edu al comienzo, incluye también a los que realizan modalidades formativas laborales, pero aquí lo interesante es que también se incorpora a las empresas que destacan personal, ya sea en actividades de tercerización de servicios o intermediación laboral. Aquí puede darse el caso pues, que la persona destacada de limpieza que realiza servicios de intermediación laboral sea el presunto hostigador. Por ejemplo, en el escenario 1, ¿no? Dice, el hostigador labora en la empresa de tercerización o intermediación y la víctima labora en la empresa principal o usuaria. Entonces, en estos casos lo que se realiza es, llega la denuncia y se debe presentar ante la empresa principal o usuaria del servicio, quien emitirá las recomendaciones a la empresa de tercerización o de tercerización, porque aquí la que finalmente investiga y sanciona es la empresa de intermediación o tercerización porque se trata de su propio trabajador, ¿no? Aquí lo que puede hacer la empresa es, mientras duran las investigaciones, es pedir que le cambien a la persona que está siendo destacada a tu compañía, y mientras no se resuelva el caso, pues esa persona no vuelve a entrar más a la empresa o cambiarla de manera definitiva, ¿no? Pero la sanción disciplinaria laboral le corresponde al empleador, y en este caso el empleador del presunto hostigador sería la empresa de tercerización o de intermediación laboral. En el segundo escenario, dice, la presunta víctima labora en la empresa de tercerización o intermediación, pero el hostigador aquí es la empresa principal usuaria que recibe el servicio. Entonces aquí la denuncia se presenta ante la empresa principal usuaria, quien lleva a cabo todo el procedimiento de investigación y la sanción final al trabajador o trabajadora acusada del presunto hostigamiento. Y el escenario 3 se da en el caso de que tanto la víctima como el hostigador laboran para la empresa de intermediación y tercerización de servicios. En ese caso, cuando se toma conocimiento de una queja, la presunta víctima podrá interponer la denuncia ante la empresa de tercerización o intermediación o ante la empresa usuaria. Si le llegara la queja a la empresa usuaria, lo que tendrá que haber pues, es trasladarle a la empresa usuaria la queja a su empleador real, ¿no? Y será quien se encargue de hacer todo el procedimiento de investigación y sanción, ¿no? Y en este caso también, si hay un problema pues, entre personal destacado que tiene problemas de hostigamiento sexual, también la empresa podría establecer la facultad de que los cambien hasta que se resuelva el tema, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces el reglamento establece las siguientes disposiciones que son las primordiales, que es que la empresa que cuente con 20 o más trabajadores conforma un comité que investiga y propone sanciones y las medidas de prevención de actos de hostigamiento sexual. Como se mencionó también al comienzo, las medidas de protección deben darse dentro de los 3 días hábiles de recibida la queja. Si te pasas el plazo también para establecer las medidas de protección, ahí también te cae una multa como empleador por no haber operado o actuado de manera oportuna. El comité, compuesto por 4 miembros, 2 representantes de los trabajadores, 2 del empleador, con paridad de género, igual cantidad de hombres y mujeres, y si la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores, aquí se elige un delegado o delegada en vez del comité.
Los representantes de los trabajadores se pueden elegir de manera conjunta con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Oficina de Recursos Humanos, a cargo de recibir la queja o denuncia, debe adoptar las medidas de protección e implementar sanciones y medidas complementarias para evitar que se presenten nuevos casos, para evitar la reiterancia. Se contempla los casos en los que se presente el hostigamiento sexual cuando existen trabajadores destacados de empresas de intermediación y tercerización de servicios. Siguiente, por favor. Bien, además del reglamento que fue publicado el año pasado, también hacia finales del año pasado, también se publicó el protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual por parte de la SUNAFIL. Es el ente encargado de hacer la fiscalización, la intervención a las empresas y ver cómo se viene llevando a cabo el procedimiento y cuál fue el resultado. Entonces, se determina 3 supuestos para calificar la denuncia por hostigamiento sexual, sobre los cuales se realizará la atención y generación de órdenes de inspección. Y el primer supuesto es cuando la institución denunciada no conocía el supuesto acto de hostigamiento por la no presentación de la queja o denuncia ante su oficina de recursos humanos. Entonces, aquí quien toma conocimiento primero es la SUNAFIL. Y de ser ese el caso, la SUNAFIL deberá comunicar la denuncia al empleador para que realice las investigaciones dentro del plazo de 2 días hábiles de recibir la denuncia y luego genera la orden de inspección dentro de los 3 días hábiles siguientes de notificada la comunicación. Otro supuesto se puede dar que la institución denunciada sí recibió la queja o denuncia, pero no ha iniciado el procedimiento de investigación. Entonces ahí la SUNAFIL genera una orden de inspección dentro de los 5 días hábiles desde la presentación de la denuncia. Y como tercer punto, que la institución denunciada sí ha recibido la queja y sí ha iniciado el procedimiento de investigación, y en estos casos la SUNAFIL genera la orden de inspección dentro de los 5 días hábiles de presentada la denuncia. Siguiente, por favor. Bien, también salió una guía práctica de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la cual es referencial. Es una guía que, como tal, no es de cumplimiento obligatorio, pero sí sirve de lineamientos. Y en esta, bueno, se establece qué recursos tienen los trabajadores para que su caso sea investigado. El primero es quejarse ante la institución, presentar una queja. La segunda es presentar una denuncia ante la SUNAFIL. La tercera es demandar judicialmente a la institución empleadora, como decían al comienzo, también darse por despedido, ¿no? Y iniciar un proceso judicial. Acudir al servicio u orientación de acompañamiento del sector trabajo en Trabaja sin Acoso, que está justamente implementado para estos casos. Y denunciar el caso ante la policía o fiscalía. Porque ante la policía y fiscalía, bueno, también algo nuevo que trae esta normativa es que el tema del acoso o el hostigamiento sexual no queda solamente en la esfera laboral, sino una vez que el Ministerio de Trabajo toma comunicación o toma información de haber recibido una queja informada por el empleador, el Ministerio de Trabajo también tiene que cursar esa información al Ministerio Público, con lo que hace que el tema no termine solamente en la esfera laboral, sino también, ya siendo mucho más dura, va hacia el plano penal en paralelo, ¿no? Lo cual es un poco, de hecho, un poco injusto o forzado, es muy rígido, porque al menos debería esperarse a que concluya el procedimiento de investigación en las empresas para finalmente determinar, pues, si efectivamente se concluyó que había un caso de hostigamiento sexual, proceder, pues, con las investigaciones penales, ¿no? Pero en paralelo va a la vía penal. En cuanto a las responsabilidades para la institución empleadora, tiene que establecer medidas de prevención, investigación y sanción y cooperar para el desarrollo del proceso de tutela. ¿Y qué más se incluye en esta guía práctica? Se incluye formatos o modelos para presentar las quejas, ¿no? En la cual el formato de modelo de quejas se describen los hechos, los medios de prueba, las medidas de protección. En el formato de informe del comité de intervención también se describen los hechos denunciados, se analizan los descargos, las respuestas de la persona contra quien se interpuso la queja, la descripción y valoración de los medios de prueba, conclusiones que incluye la propuesta de sanción o archivamiento y emisión de recomendaciones finales. Y finalmente, en cuanto al formato de decisión
final de la institución empleadora, que es el área de recursos humanos. Esta descripción pues, de hechos denunciados, descargos y respuestas del presunto hostigador o hostigadora, y la valoración de los medios de prueba, resumen del informe emitido por el Comité de Intervención, conclusiones que incluyen la sanción o archivamiento y emisión de las recomendaciones finales. Todos estos formatos están a disposición para que puedan ser seguidos por las empresas. Siguiente, por favor. Bien, el protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual, las principales disposiciones a tomar en cuenta es que incluye no solamente a los trabajadores, sino también a las personas que se encuentran contratadas bajo convenios de modalidades formativas, al personal de empresas que destacan personal, tanto de la empresa, a la empresa usuaria o principal, en el marco de la tercerización o intermediación de servicios. En caso de denuncias de hostigamiento sexual que involucren a empresas tercerizadoras o de tercerización de servicios, aquí las actuaciones inspectivas hacen o generan dos órdenes de inspección, una contra la empresa tercerizadora o de intermediación, y la otra va dirigida contra la empresa usuario principal. Las actuaciones inspectivas se realizan en un plazo máximo de 30 días hábiles, pero de manera excepcional, este plazo puede ser ampliado hasta 15 días hábiles extras. Y toda denuncia, como les mencionaba hace un momento, recibida por la Autoridad Inspectiva del Trabajo sobre esta materia, debe ser remitida al Ministerio Público mediante la Procuraduría Pública en un plazo de 5 días calendario de haber recibido la misma para que se haga la investigación penal. Siguiente, por favor. ¿Qué acciones debe tomar la empresa? La primera de ellas es implementar o adecuar la regulación interna sobre el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, preferentemente a través de una política, porque es obligatoria por ley. En paralelo, si se puede hacer, también se puede implementar esto en el Reglamento Interno de Trabajo, pero si ya lo tienes en una política, como que ya tendrías cubierta esa obligación. Adoptar medidas necesarias para que cesen las amenazas y actos de hostigamiento, reportar al Ministerio de Trabajo necesariamente al inicio como al final los actos de hostigamiento sexual, el inicio, la recepción de una queja, y al final el resultado de las investigaciones y la decisión final por parte de la empresa, mantener la confidencialidad de los testigos para que no hayan represalias luego del proceso de investigación, implementar una línea ética difundiendo canales de queja o denuncias y capacitar sobre todo a los trabajadores. Y estas capacitaciones son las que les mencionaba también al inicio de mi exposición, que se dan al inicio de la relación laboral, de preferente una anual a todo el personal, a toda la empresa, y otra pues de manera obligatoria a las personas que van a resolver estos casos y van a investigar, que es el comité, delegado o delegada, dependiendo del número de trabajadores que tenga la compañía, y a las personas de recursos humanos que son las encargadas de poder dar respuesta y sancionar de manera oportuna. A continuación, la doctora Melina Céspedes va a pasar 2 videos para que los puedan apreciar referentes a casos de hostigamiento sexual. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí se puede ver. Ya, perfecto. Disculpe, creo que el audio no puede ser oído. ¿Tienen los ¿No se micros? escucha? No. A ver, lo repito, dame un segundo. Oye, que te han llamado los de dirección. Que vayas a ver al presidente. Vaya.
¿Dónde va? A dirección también. No pensarás ocupar el puesto de Alberto. Pero si tú no vales, nena. Bueno, tú vales. Pero para lo que vales. ¿Pero qué dices? Si lo dice todo el mundo. ¿Cómo te has pasado, machete? ¿Qué va, hombre? Si hasta me he quedado corto. No haya tanta igualdad y tanta tontería. Muy pocas mujeres logran subir a puestos directivos. Con la misma preparación y esfuerzo, son continuamente discriminadas. Ayúdanos a terminar con esta situación. Federación de Servicios. Bien, ahí pueden ver un caso total de denigración, ¿no? Hacia la mujer, ¿no? O sea, no la ven como que puede ascender o por sus propios méritos o capacidad, ¿no? Ven que la atropellan estos dos señores en el ascensor y la hostigan totalmente, ¿no? Hostigan, la tratan de la peor manera posible, ¿no? Denigratoria. Voy a pasar el otro video. Chicas, ¿saben lo que ha pasado? Ay, amiga, ¿qué pasó? El manganzón de Daniel ha presentado una denuncia de recursos humanos contra mí por hostigamiento. ¿Qué? ¿Y por qué, amiga? Por acoso sexual, está loco, no sé qué le pasa a ese hombre. ¿Y tú que querías salir con él? Mira, yo a él lo invito a salir, le hacía bromas, lo piropeo. Pero acoso sexual, está loco, ¿cómo lo voy a estar acosando? Debería estar agradecido de que una mujer le diga estas cosas. Ay, si él es hombre, ¿de qué acoso habla? Y además yo lo conozco hace más de medio año. Si él cree que lo estaba acosando, me hubiera denunciado hace tiempo, ¿no? ¿Por qué ha esperado tanto tiempo para denunciarme? Entonces seguro que le gustaba y ahora no sé, se ha vuelto loco. Eso es mentira. Nunca es tarde para denunciar. El acoso sexual afecta los derechos fundamentales de las personas, como la dignidad humana, la integridad personal, el derecho a la no discriminación por motivos de género, entre otros. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. Muy bien, esa ha sido toda la presentación. Si tienen alguna pregunta, encantados de poder absolverla. Los tres estamos disponibles a cualquier observación que tengan. Muchísimas gracias, doctor Luis, Edu y doctora Melina, por las excelentes ponencias. Han sido muy didácticas y estoy seguro que han sido entendibles para los participantes. Y como usted ha mencionado, sí, hay preguntas. Y en ese sentido, bueno, daría inicio a la ronda de preguntas. La primera es por parte de Miriam Labrián. Pregunta, buenas tardes, deseo formular unas preguntas. ¿Es necesario que el centro de trabajo cuente con un comité que atienda la queja de hostigamiento sexual? ¿Se puede presentar la queja y a la vez acudir a la autoridad inspectiva del trabajo? Y por último, si se aconseja acudir a la autoridad inspectiva de trabajo y evitar la queja vía administrativa, tomando en cuenta si el presunto abusador es el dueño o quien tiene el más alto cargo en el centro laboral. Adelante. Sí, bueno, es correcto. Puedes hacer la denuncia en paralelo con el tema de o sea, la denuncia ante la SUNAFIL en paralelo con la denuncia en el centro de trabajo, la queja. Se recomienda, bueno, que la víctima pueda hacer las dos vías en simultáneo. Si lo hiciera solamente ante la SUNAFIL, como mencioné en la presentación, lo que va a hacer es correrle traslado al empleador que ha recibido una queja para que también haga o inicie el procedimiento de investigación interna y sanción al presunto hostigador o hostigadora. Así que igual en paralelo también si no tuviera conocimiento del empleador, se va a enterar por la SUNAFIL, y la SUNAFIL va a abrir una orden de inspección para verificar que se siga todo el conducto regular también al interno de la compañía, ¿no? Ahora, si el hostigador o hostigadora pues es la máxima autoridad de la empresa, el gerente general, alguien de alto rango, ahí en esos casos pues esa persona se puede dar por despedida, como mencionó Edu al inicio de la presentación, y solicitarle el pago de una indemnización, ¿no? Equivalente a la indemnización por despido arbitrario, y también demandar o solicitar el pago de una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Pero ya sería en la vía judicial.
Muchísimas gracias por la respuesta. Hay otras preguntas que, bueno, si los otros ponentes desean también la pueden responder. En este caso, Camila Contreras pregunta, en caso se desnaturalice el convenio de prácticas preprofesionales, al afectado se encontraría en una relación laboral con la empresa contratante. Deberá presentar su queja a recursos humanos de la empresa. En caso la queja sea declarada infundada, ¿a qué vía podría acudir al afectado? ¿Se puede tramitar denuncia y queja de manera paralela? Sí, como señalé en la exposición, también están dentro de la norma y el reglamento aquellas personas que están dentro de lo que es las modalidades formativas, ¿no? Si la relación está desnaturalizada y hay también un contrato de trabajo, puede presentar su queja sin ningún tipo de inconveniente a la Oficina de Recursos Humanos, y la Oficina de Recursos Humanos remitirá la queja al Comité de Intervención para que investigue y emita un informe, ¿no? Ahora, si en caso no hay una recepción o no se llega a seguir el procedimiento, como señaló Luis hace unos minutos, esta persona también puede o ir por la vía administrativa ante la autoridad inspectiva y hacer su denuncia pertinente, o también darse por despedido e irse a la vía judicial para requerir o el cese de actos de hostilidad o la indemnización por el despido arbitrario. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a continuar con preguntas que están dejando desde la transmisión en Facebook. Bueno, la primera, hay dos preguntas que son complementarias. Preguntan si el empleador puede llamar a la hora que desee o solo previo aviso. Y bueno, hay un comentario de que dice que un empleador llame para que supuestamente preguntar sobre el trabajo, pero luego empieza a preguntar sobre otras cosas personales. Si pueden conectarse para hacer diversos tipos de videos o preguntas sobre una vida privada. Respecto a lo que es llamadas, sobre todo en el contexto actual en el que estamos todo el mundo virtualizados, ¿cuál sería su opinión al respecto? Muchas gracias. Bueno, sobre lo que han comentado, tengamos en cuenta que las llamadas del empleador y las gestiones que se realicen, sobre todo ahora que estamos bajo la vía remota, se deben realizar en el horario de trabajo, ¿no? Entonces, si el horario de trabajo va hasta las 6 de la tarde, lo ideal es conversar en principio para poder solicitar pues que esta solicitud por parte de mi jefe, digamos, se dé en el marco del horario de trabajo, ¿no? Y que no sobrepase de ello. Ahora, si es que yo siento que esas conductas están siendo, pues, parte de un hostigamiento, como en el marco de lo que ya, por ejemplo, Edu y Luis han explicado o hemos explicado ahora en la presentación, lo ideal es canalizar la queja respectiva al área de recursos humanos y estos tomarán pues las medidas de protección necesarias o las requeridas para este caso, ¿no? Como hemos mencionado también en la presentación, dado el trabajo remoto que se pudiera estar dando, se podría de repente bloquear los correos electrónicos o algunos chats que tengamos de manera con el empleador, de repente usamos Teams, de repente usamos, no sé, otras plataformas para podernos comunicar entre trabajadores, o con los jefes. Entonces se brindarán pues las medidas respectivas para poder cesar por un tiempo, al menos en lo que dure el marco de la investigación, y se pueda proteger a esta víctima que ha presentado su denuncia o queja, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctora. Continuando con las preguntas, Merian Ulloa pregunta, en caso de que el empleador no cuente con los servicios de atención médica y psicológica y derive a la víctima a un centro especializado, ¿deberá asegurarse que la víctima asiste efectivamente a dicho centro o basta con derivarle e informarle a qué centro pueda acudir? Ahí en ese caso bastaría con la derivación, o sea, pero formalmente deberías dejar evidencia de que tú como empleador has cumplido con derivarla. Si finalmente no quiere acudir, no la puedes forzar, ¿no? No la puedes obligar a hacerlo. Pero si acude y al final se evidencia pues que tiene una grave afectación, ¿no? Producto del presunto hostigamiento sexual, ese resultado lo va a poder utilizar como medio de prueba, ¿no? en el procedimiento.
Muchas gracias, doctor Luis. Y bueno, continuando, si no me mal recuerdo, esta pregunta sería para usted, quien habló del comité. Si una persona demandada por alimentos con sentencia inclusive podría ser parte del comité. En principio, lo ideal sería que no, porque quien tiene que ser parte del comité sería alguien que tenga una conducta intachable, digamos, una conducta ética, ¿no? Al momento limpia, al momento de poder integrar este comité. Como decían, no pueden entrar los que tengan antecedentes penales, judiciales o policiales. Antecedentes, bueno, judicial estaría dentro del marco de un proceso de alimentos, ¿no? Con lo cual, en principio, no podría pues, participar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya terminando con las últimas preguntas de Oscar Chuquillanqui sobre qué puede hacer la empresa si no hay medios probatorios o declaraciones, claro, las declaraciones de ambas partes. No sé si alguien puede tomar la Sí, palabra. Melina o Edu. Sí, a ver, yo respondo esa consulta. ¿Podrías repetir, por favor, la pregunta, Sebastián? Te voy a agradecer. Sí, claro. Consultan qué puede hacer si la empresa no hay más medios probatorios que las declaraciones de ambas partes. Ujú. Claro, si no hay de repente una grabación, o la cámara de videovigilancia, de repente se pueden recurrir a testigos, ¿no? A testigos que de repente estén dentro del mismo ámbito, en la misma área o en el mismo ámbito del centro de trabajo, que de alguna manera, claro, iba a primar mucho también la solidaridad de los compañeros, puedan manifestar por escrito a través de una declaración testimonial, ¿no? Lo que ha podido observar o advertir, ¿no? Por parte de la conducta del hostigador, ¿no? En contra de la víctima. De hecho, también las manifestaciones de los compañeros sirven, son de utilidad y podrían también, de alguna manera, determinar que sí existe un hostigamiento sexual en contra de la víctima, ¿no? Ahora, si no hubiera nada, no hubiera ni siquiera declaración testimonial, nadie quisiera participar como testigo o emitir una declaración, en este caso solamente va a contar pues, con la entrevista directa que tenga entre el presunto hostigador y el hostigado, ¿no? El empleador. Va a tener que ser individual y en función a lo que arroje la entrevista, pues tal vez pueda tener algunos indicios no sé, o alguna decisión que lo lleve a indicar que finalmente ha habido un acto de hostigamiento sexual o no, pero va a ser bien delicado porque, o sea, va a ser muy subjetivo, ¿no? Finalmente, Claro, no va a haber mucha claro, objetividad porque no vas a tener pruebas que te ayuden a acreditarlo, pero de que lo tienes que hacer, lo vas a tener que hacer, ¿no? Si es que cuentas con solo eso, vas a tener que igual seguir el procedimiento, investigar, entrevistar y finalmente, pues, si no tienes elementos concluyentes de que ha habido realmente un hostigamiento sexual, esa persona, pues, va a quedar desafectada, ¿no? Claro, ahora también podría haber una evaluación psicológica que, como dice Luis, podría transmitir indicios justamente de afectación emocional por parte de la presunta víctima, que de hecho también podría de alguna manera corroborar que esta persona viene atravesando pues, un hostigamiento, ¿no? Ujú. Entiendo. Bueno, habiendo concluido con esta última pregunta, agradecerles a ustedes por el tiempo, por la dedicación y por sobre todo la buena explicación. No sé si quisieran agregar algunos comentarios finales o adicionales. Bueno, en mi caso, muchas gracias por la invitación. Primera vez que vengo a un foro de Just 360. Además de ser abogado de la Universidad Católica, también he sido miembro de la revista Just Veritas durante 3 años. Así que me da mucha alegría que el proyecto siga en marcha y esté realizando este tipo de eventos en un contexto tan especial y tan importante para las empresas y trabajadores a causa de la pandemia del COVID. De igual manera, Sebastián, muchas gracias. Agradecer a Just Veritas y a todos los participantes que se han tomado su tiempo para poder ser parte de esta conferencia, ¿no? Muchas gracias por sus preguntas también. Bueno, solamente reiterar el agradecimiento a Just 360, a Just Veritas y a todos los participantes que han estado aquí, ¿no? Y para tener un poco más claro este marco de la prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral.
Listo. Entonces, sin más que agregar, reiterar el agradecimiento y despedirme con la esperanza de poder volver a contar con sus ponencias en un futuro webinar u otros tipos de eventos. Desde JUST 360, entonces, damos por terminado el evento, agradeciendo a los participantes, tanto en el Zoom como en el Facebook Live, y invitándolos a poder seguirnos por nuestras redes para estar atento a futuros webinars. Sin más, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Buenas tardes. hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.